7:22 ahora, Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, está hoy con nosotros. La última encuesta habla de un 80% de ecuatorianos que apoya la gestión del presidente de la República. ¿Esa es la cifra, 80%? Sí, bueno, buenos días. Buen día. Carlos, me parece importante mencionar primero la ficha técnica de la encuesta. Esta es una medición realizada por Perfiles de Opinión. ¿Cómo debe ser? Entre el 12 y 13 de noviembre pasados, en las ciudades de Quito y Guayaquil, la muestra es de 633 entrevistas, y uno de los indicadores que medimos todos los meses es la calificación de gestión del presidente Correa, entre otros varios. Ya. En el caso del presidente Correa, también para que conozca la población la metodología, preguntamos a la gente cómo califica usted la gestión del presidente Correa en una escala que va de muy buena a muy mala. Este 80% que usted ha mencionado es aquel que acumula entre quienes califican muy buena y muy buena, muy buena y buena. Para mostrar el gráfico, el que la población pueda ver, el 16% califica como muy buena, el 64% como buena, 19% como mala y 1.62% como muy mala. Hay muy pequeña, una décima que no califica. Y esta es la curva de tendencia que tiene el registro desde octubre de 2010. Ya. Este 80%, hay otra cifra que habla de la confianza que sienten en sí. ¿Por qué baja del 80 a la otra cifra? ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, o sea, ¿cuál es la percepción? ¿Qué es lo que se mide en ese campo? Son dos indicadores distintos. El uno tiene que ver con cómo se califica el trabajo del gobierno. Correcto. Este primero que he mencionado. Y hay otro que es importante también, sin duda, que habla ya de la palabra del presidente Correa, porque la pregunta es, ¿le cree usted al presidente? Correcto. ¿Le cree en su palabra, digámoslo así? Y el 63% nos dice que le cree al presidente Correa. Este porcentaje es 66% en Quito, 60% en Guayaquil, y esta nuevamente es la curva de tendencia, y lo que vemos es que desde septiembre a noviembre ha habido un pequeño crecimiento en octubre y luego un pequeño descenso, pero aún así son datos superiores a los de septiembre. 63% en este momento le cree al presidente. La diferencia, que es de este tema por el que usted me consultaba, Carlos, ¿por qué la diferencia entre la calificación de gestión y la credibilidad? Bueno, políticamente hemos visto que no es solamente una condición del presidente Correa, sino de otro tipo de autoridades, pero metodológicamente también es importante señalar que cuando yo consulto por la calificación de gestión, tengo 4 posibles respuestas, que va de muy buena a muy mala. Cuando pregunto por la credibilidad del presidente o de cualquier otra autoridad, la respuesta es dicotómica. Puede ser sí o puede ser no. Entonces, metodológicamente, en rigor, no son comparables estos dos indicadores. ¿Midieron ustedes la posibilidad de si hoy en día hubieran elecciones, por quién se votaría? Porque eso es muy importante, conocer cómo marcha el panorama político, qué piensa la ciudadanía, no solamente del presidente como posible candidato para una reelección, sino de todo el espectro político. Sí, hicimos en Perfiles de Opinión un ejercicio de intención de voto. De todas formas, es importante mencionar a la población que es temprano para hacerlo, por un lado, y dos, que lo que hemos en esta ocasión seleccionado a algunos de los que nos parece que podrían ser candidatos, pero no significa que son los únicos. Este mes Perfiles de Opinión hará un ejercicio incluyendo a otros nombres, y así seguiremos mientras se acercan las elecciones. Pero en este momento, si las elecciones a presidente de Ecuador fueran hoy, y si se presentaran estos candidatos, los resultados que obtuvimos es por Rafael Correa, 50% en Quito, 48% en Guayaquil. Por ninguno nos dice que el 27% en Quito, esto es alto, y el 8% en Guayaquil. Jaime Nebot, 4% en Quito, 24% en Guayaquil. Alberto Acosta, el mismo porcentaje en Quito que en Guayaquil, que es del 7%. Cintia Viteri también el mismo porcentaje en las dos ciudades, 5%, Álvaro Noboa en Quito 1% y en Guayaquil 5%. Y finalmente, entre los que medimos de esta ocasión, Lucio Gutiérrez 5% en Quito y un 3% en la ciudad de Guayaquil. Ahí hay un tema que que me llama la atención a mí, no sé, ¿por qué razón es tan baja la votación de Lucio Gutiérrez, tomando en cuenta que él ha permanecido en una campaña permanente, de hecho recorre el país desde hace mucho tiempo?
¿Por qué esa situación no se refleja en las encuestas? A mí me parece que el caso de Sociedad Patriótica y el caso de Lucio Gutiérrez siempre ha sido un fenómeno electoralmente poco comprendido en este país, tanto es así que si recordamos los porcentajes anteriores, por ejemplo, la ubicación que Dilmar Gutiérrez tuvo en la elección en la que ganó el presidente Correa, estuvo en el tercer lugar y estuvo por fuera de las encuestas e incluso por fuera del debate final. Recordemos que uno de los candidatos que no estuvo invitado al debate fue Dilmar Gutiérrez. Esta es una maquinaria político-electoral que yo creo que no ha sido del todo comprendida en el país y casi siempre arranca con porcentajes bajos. En este momento podríamos decir que incluso la credibilidad de Lucio Gutiérrez no es la ideal. No obstante, yo diría que no hay que subestimar la capacidad que tiene Sociedad Patriótica y sus líderes, me refiero a Lucio Gutiérrez, a Dilmar Gutiérrez, de despuntar en algunos lugares del país. Entonces, este porcentaje que ahora luce pequeño, responde además a que no son ni Quito ni Guayaquil, no han sido nunca Quito ni Guayaquil los bastiones de Lucio Gutiérrez. Hay un tema también que estaba observando en la encuesta, acerca de la pregunta, ¿cómo califica usted el trabajo del gobierno en el área de salud? Es el 87.9 entre buena y muy buena. 79.3 cree que el gobierno ha hecho mejor gestión en salud que las administraciones anteriores. El 77% opina que el servicio de salud público está mejor en el Ecuador. Sin embargo, en la prensa de la partidocracia todos los días hablan de que la gente se muere en los hospitales, que la gente no cree en ellos. O sea, lo que piensa la gente que está en la calle es totalmente diferente de lo que aparece en los periódicos. Bueno, nos pareció importante medir este indicador porque podría ser uno de los que está explicando por qué la calificación de gestión del gobierno en este momento tiene cifras positivas. La salud es uno de ellos, no es el único, pero en el caso de salud hemos consultado efectivamente para dar una visión comparativa. Entonces, ¿cómo califica usted el trabajo del gobierno en el área de salud? El 87% nos dice que califica positivamente y acá no encontramos diferencias entre Quito y Guayaquil. Si este gobierno maneja peor, igual o mejor el área de salud que otros gobiernos, el 79% nos dice que mejor, 81% corresponde a Quito y 78% corresponde a Guayaquil. Y en el caso, desde que comenzó el actual gobierno, los servicios de salud están mejor, igual o peor. Mejor dice el 77%, 79% corresponde a Quito, 76% corresponde a Guayaquil. Y me parece que acá también podría haber tenido una impresión positiva el acercamiento que ha tenido en los últimos meses el presidente Correa de incluso visitar los centros de salud y en algunos casos tomar inclusive la escoba para barrer el lugar. Esto podría estar revirtiendo también en la imagen que tiene el servicio de salud según la calificación de la población de estas dos ciudades. 30 segundos para la última pregunta. ¿No cree usted que mostrando estas cifras otro sector interesado o desinteresado va a decir que ustedes sacan estas cifras solamente por apoyar al gobierno? Bueno, en el caso de perfiles de opinión creo que tenemos una confiabilidad y un prestigio del trabajo desde años anteriores a que esté el presidente actual en gestión. Confío en la objetividad que tiene la empresa ganada y son riesgos a los que nos exponemos permanentemente todas las empresas que trabajamos en investigación. Lo que podemos hacer en defensa permanente nuestra es mostrar siempre la ficha técnica y la objetividad en el análisis. Muchísimas gracias. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Tras la pausa.